todos, mi nombre es Yolanda Angarita. El día de hoy les quiero compartir un tema muy importante acerca de las normas internacionales de información financiera. Vamos a hablar de la NIF 2, 3, 4 y 5. La NIF 2 es la norma internacional financiera que nos habla acerca de los pagos basados en acciones. ¿Cuál es el objetivo de esta NIF? El objetivo de esta NIF es especificar la información financiera cuando se lleve a cabo una transacción de pagos basados en acciones. La entidad debe reflejar en el resultado del periodo y en su posición financiera los efectos de pagos basados en acciones. Esto tiene que hacerlo o realizarlo incluyendo los gastos asociados a las transacciones que conceden opciones sobre acciones a los empleados, es decir, cuando utilizan las acciones como para realizar algún pago a alguno de sus empleados. Tenemos unos aspectos claves que se deben tener en cuenta en la NIF 2 y son los bienes y servicios recibidos se valoran a su valor razonable, no puede utilizarse un valor sobreestimado o subestimado. Los bienes se reconocen cuando se los obtiene y los servicios a lo largo del periodo que son recibidos. Cuando se conceden a los empleados remuneraciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio, se valoran por el valor razonable en la fecha de concesión de los instrumentos de patrimonio emitido. Tienen que ser valorados al día. Las acciones se deben valorar exactamente a la fecha en la que se liquide. Cuando vamos a realizar un pago basado en acciones a terceros, es decir, a personas que no son empleadas de la empresa, se valoran al igual, de la misma forma, valor razonable de los bienes y servicios recibidos. Las concesiones liquidadas en efectivo se valoran de nuevo hasta la fecha de liquidación para reflejar cambios posteriores en el valor de los pasivos. Cuando hablamos para las concesiones liquidadas mediante instrumentos de patrimonio, no se valoran nuevamente por cambios posteriores en el valor de los instrumentos de patrimonio. Bueno, para poder entender mejor la norma, la NIF 2, se deben tener claras unas definiciones. Quiero como darles a conocer que esas definiciones que son importantes para poder entender nuestra NIF. ¿Qué es un acuerdo de pagos basados en acciones? Un acuerdo de pago basados en acciones es una transacción que otorga el derecho a la contraparte a recibir efectivo u otros activos de la entidad por importes que se basan en el precio de las acciones de la entidad o en instrumentos de patrimonio bajo el supuesto de que sí existen condiciones para su consolidación. Ahora vamos a ver otra definición muy importante. ¿Qué es un instrumento de patrimonio? Cuando hablamos de instrumento de patrimonio, es un contrato que pone manifiesto una participación residual en los activos de la entidad tras reducir todos sus pasivos, una vez ya habiendo restado todos sus pasivos a los activos. ¿Qué es un instrumento de patrimonio concedido? Es el derecho condicional o incondicional. Hablemos ahí del derecho, puede ser condicional o incondicional, a un instrumento de patrimonio conferido a un tercero en virtud a un acuerdo de pagos basados en acciones.
Ahora veamos otra definición importantísima, que es una opción sobre acciones. Es un contrato que se da al tenedor del derecho, disculpe, pero no la obligación de suscribir las acciones de la entidad a un precio fijo o determinable durante un periodo específico. Es muy importante tener muy claro este concepto. Veamos a qué nos referimos cuando hablamos de periodo para la consolidación o irrevocabilidad de la concesión. Este es un periodo a lo largo del cual tienen que ser satisfechas todas las condiciones para la consolidación de la concesión en un acuerdo de pagos basados en acciones. Aquí hablamos de condiciones para la consolidación o también para cuando, o irrevocabilidad. Vamos a ver las condiciones para la consolidación o irrevocabilidad de la concesión. Entonces, acá tenemos las condiciones que debe cumplir la contraparte para obtener el derecho a recibir en efectivo otros activos o instrumentos del patrimonio según el acuerdo de pagos basados en acciones, son las siguientes. Primera, tenemos completar un determinado periodo de prestación de servicios. Esto es cuando estamos hablando pues de un empleado, ¿no?, que tiene que cumplir con estas condiciones. Haber prestado servicios a la compañía para poder obtener, pues para poder tener derecho o para poder recibir acciones de la compañía, de la empresa de la que se trate en su momento. Otra es las condiciones de desempeño que precisan alcanzar determinados objetivos de rendimiento. Esa es otra de las condiciones con las cuales se debe cumplir. Hablemos de consolidación o irrevocabilidad, consecución del derecho. Cuando hablamos del derecho, el derecho de la contraparte a recibir efectivo, otros activos o instrumentos de patrimonio de la entidad, se consolida si se cumplen unas determinadas condiciones de consolidación. La fecha de concesión. Fecha en la que la entidad y un tercero alcanzan un acuerdo de pagos basados en acciones, producido cuando se llega a un entendimiento de plazos y condiciones del acuerdo ya realizado anteriormente. En la fecha de concesión, la entidad confiere a la contraparte el derecho a recibir efectivo, otros activos o instrumentos de patrimonio de la misma. Todo esto tiene que ir sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones para la consolidación o para la irrevocabilidad, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Alcances, vamos a ver cuáles son los alcances de la NIF 2. Mediante instrumentos de patrimonio, recibiendo bienes o servicios a cambio de sus propios instrumentos de patrimonio. En efectivo, adquiriendo bienes o servicios cuyo valor será cancelado con base al precio o al valor de sus acciones. Reconocimiento de transacciones con pagos en acciones liquidadas con instrumentos financieros. Entonces tenemos el reconocimiento de transacciones, lo tenemos en dos momentos. En el momento de la obtención de los bienes o servicios, que es, o sea, en el momento en el que los bienes o servicios son recibidos. Acá podemos ver el incremento del patrimonio, que es si la transacción se liquida con instrumentos del patrimonio, y del pasivo si la transacción está basada en acciones
que liquiden en efectivo. Tenemos la otra, que es cuando los bienes o servicios recibidos no reúnen las condiciones para su reconocimiento como activos. En este caso, simplemente se deben reconocer como gastos. Transacciones en las que reciben servicios. Si los instrumentos de patrimonio concedidos se consolidan inmediatamente, no hay condiciones adicionales que cumplir. Se reconocerá integralmente en la fecha de concesión los servicios y el aumento de patrimonio neto. Cuando tenemos otra opción que se nos puede presentar, que es si la consolidación se da durante los periodos posteriores. En este caso, se debe contabilizar los servicios a medida que sean prestados durante el periodo en el que los instrumentos de patrimonio se consolidan junto con el correspondiente aumento del patrimonio neto. Es decir, los gastos se deben ir causando a medida en el que efectivamente este se va dando. Transacciones medidas por referencia al valor razonable de los instrumentos financieros. El valor razonable en la fecha de medición se determina en base a los precios de mercado si estuviesen disponibles, teniendo en cuenta los plazos y condiciones sobre los instrumentos concedidos. Vamos a ver cómo es el tratamiento de las condiciones para la consolidación de la concesión por pagos basados en acciones. 2, 1. Metodología para las condiciones de comportamiento fuera del mercado. Entonces tenemos a la fecha de acuerdo, a la fecha intermedia de reporte y a la fecha de consolidación. Bueno, a la fecha de acuerdo, que es esta, el valor razonable debe excluir condiciones de actuación por fuera del mercado. A la fecha intermedia de reporte, el gasto acumulado debe ser igual al producto del último estimado de acciones que se entregarán por el valor razonable original. Y a la fecha de consolidación, los gastos acumulados deben igualar el producto de las acciones que se otorgaron por el valor razonable original. Metodología para las condiciones de comportamiento del mercado sería esta partecita que les acabo de compartir. Ahora, para concluir con nuestra NIF 2, lo vamos a hacer con las revelaciones. Una descripción de cada tipo de acuerdo de pagos basados en acciones que hayan existido a lo largo del periodo, incluyendo plazos y condiciones generales de cada acuerdo, plazos y condiciones generales de cada acuerdo, requerimientos para la consolidación de derechos, el plazo máximo de las opciones emitidas, y pues se debe tener en cuenta un método de liquidación. Ahora veamos a qué se refiere la NIF 3. NIF 3 habla de combinaciones de negocios. ¿Cuál es el objetivo de esta NIF? El objetivo de esta NIF consiste en especificar la información financiera a revelar por una entidad cuando lleve a cabo una combinación de negocios. En particular, especifica que todas las combinaciones de negocios se contabilizarán aplicando el método de adquisición. En función del mismo, la entidad adquirente reconocerá los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la entidad adquirida por sus valores razonables en la fecha de adquisición, y también reconocerá
el Fondo de Comercio, que se someterá a pruebas para detectar cualquier deterioro de su valor en vez de amortizarse. En conclusión, podemos definir esta NIF como la combinación de negocios, como la unión de dos o más entidades o negocios para formar un único sujeto a los efectos de la presentación de la información contable. Es decir, que en este caso, esta NIF se debe aplicar cuando se fusionan empresas jurídicamente independientes, no tienen absolutamente ninguna relación y se fusionan pues ya sea con el objetivo de crecer más o con el objetivo de ser más poderosas. En Colombia tenemos un ejemplo claro para el cual se debió aplicar esta norma, que es la fusión de Bavaria con las cervecerías, con muchas de las cervecerías nacionales. Una de ellas es la cervecería Andina, cervecería Leona, y al fusionarse se creó una sola empresa totalmente, más poderosa, más grande y como totalmente independiente, pero tiene que reflejarse esa información financiera que las anteriores empresas tenían. Veamos cuál es tengamos claro que el concepto de la unificación de empresas independientes que dan lugar a una nueva entidad económica como resultado de la unión de una empresa con otra, y de estas una obtiene el control total sobre los activos netos y las actividades que realiza esa otra empresa. Muchas veces se ven fusiones de empresas que la razón social no tiene nada que ver la una con la otra. Podemos ver una fusión de una empresa de mensajería con una empresa neto de la otra entidad, debe tener en cuenta los activos netos de la otra entidad y parte de los activos netos de otra entidad que tomen de manera conjunta uno o más negocios. La contrapartida entregada por la adquirente, o sea, por la empresa que está adquiriendo la nueva empresa, debe presentar la emisión de instrumentos de capital, debe reflejar la transferencia de efectivos equivalentes al efectivo o a otros activos con el cual se realice pues el pago de la nueva empresa que se está adquiriendo, y una combinación de las dos anteriormente mencionadas. Otra es en función al resultado del proceso. En función al resultado del proceso se debe tener el establecimiento de una nueva entidad que controle las entidades combinadas o los activos netos cedidos como un lugar de administración, por así decirlo. Tener un lugar de acopio, una oficina, así sea una empresa de intangibles. La reestructuración de una o más entidades que se combinen. Una relación de dominio o dependencia en la que el adquirente es la dominante y la adquirida es la empresa que es dependiente de aquella. Ahí es cuando vemos se define cuál es la matriz y cuáles son sus sucursales o franquicias. Tenemos, según el proceso tendente a la combinación de negocios tenga lugar en un único hecho o a través de varias transacciones. Combinaciones de negocios en una sola transacción y combinaciones de negocios por etapas. Tipos de combinaciones de negocios. De los activos, ocurre cuando una compañía adquiere los activos o ocurre cuando una compañía adquiere los activos de una o más compañías que ya existen en el mercado y que vienen desarrollando sus actividades. En una combinación de activos, las compañías que venden sus activos dejan de existir como entidades en operación y pueden liquidarse o convertirse en compañías inversoras. Podemos ver también podemos ver otro ejemplo que son los fondos de pensiones que se fusionan y el fondo
y uno de los fondos ha dejado de existir. Tenemos un ejemplo que es la fusión de ING con ser más exitosas. Tenemos unos tipos de crecimiento que se presentan al realizar esas fusiones. Son tres: el crecimiento horizontal, el crecimiento vertical y el crecimiento conglomerado. El horizontal se presenta cuando se combinan empresas que están en las mismas líneas de negocio. El crecimiento vertical se presenta cuando una compañía crece al adquirir proveedores de sus materias primas o compensadoras de sus productos terminados. El crecimiento vertical implica la expansión en retroceso a los proveedores de la empresa o el avance al consumidor final. El crecimiento en conglomerado, esta implica la combinación de empresas que tengan negocios totalmente diferentes y que combinan sus actividades para poder ofrecerle gran variedad de productos a los clientes y así aumentar su mercado. Ya con esta explicación ya vamos a pasar pues a darles a conocer cuál es la NIF 4. La NIF 4 nos habla sobre los contratos de seguros. El objetivo de esta NIF consiste en especificar la información financiera que debe ofrecer sobre los contratos de seguro la entidad emisora de dichos contratos de seguros. En este caso, a esa entidad la vamos a denominar aseguradora, hasta que el Consejo complete la segunda fase de su proyecto sobre contratos de seguro. En particular, ¿a qué se refiere esta NIF? Entonces, en la contabilización de los contratos de seguro por parte de las aseguradoras. Esa sería la primera. La segunda sería, el segundo requisito sería revelar información que identifique y explique los importes de los contratos de seguro en los estados financieros de la aseguradora y que ayude a los usuarios de dichos estados a comprender el importe, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros procedentes de dichos contratos, que se deriven de dichos contratos. Pero vamos a ver pues un concepto súper importante que se debe tener claro. ¿Qué es un contrato de seguro? Un contrato de seguro es un contrato en el que una de las partes, que es la aseguradora, acepta un riesgo de seguro significativo de la otra parte, que es el tenedor de la póliza o tomador de la póliza. En esta acuerdan compensar al tenedor si ocurre un evento futuro incierto, que es el evento asegurado, que afecta de forma adversa al tenedor del seguro. Tenemos que cuando una aseguradora ofrece sus productos, por ejemplo, una aseguradora ofrece un producto que se dedica a asegurar contra todo riesgo a una zona, a un edificio, en las zonas comunes de un edificio. El tomador o el edificio se va a la aseguradora y le solicita que ellos desean tomar ese seguro. ¿Qué hace la aseguradora? Toma todos los datos de ese edificio, analiza, estudia el riesgo, ese riesgo o no, y ahí es cuando se procede a firmar un contrato que permita iniciar la relación entre las dos partes, y la aseguradora se compromete a asumir ese riesgo, y en caso de que a la zona común le ocurra algo, la aseguradora lo que hace es retribuirle económicamente los daños ocasionados a ese tomador de la póliza o asegurado de la póliza para los eventos que se haya acordado que se van a cubrir. ¿Qué prohíbe este contrato? Prohíbe las provisiones
para posibles reclamaciones por contratos que no existen en la fecha de los estados financieros, tales como las provisiones para catástrofes o para estabilización, es decir, se cubre lo que está en el contrato y ya lo que salga, los riesgos adicionales, si ocurre una catástrofe que no estaba contemplada dentro del contrato de seguro, no se va a otorgar ninguna cobertura. Para ello, al momento de firmar el contrato, al cliente se le va a entregar ese contrato, las condiciones, el condicionado o clausulado, como comúnmente lo conocemos en el mercado los colombianos. Requiere una prueba de la adecuación de los pasivos por seguro que se han reconocido, así como una prueba de deterioro de activos por contratos de reaseguro. Es decir, esa aseguradora debe contar con otra aseguradora que la respalde para cubrir cualquier eventualidad que se presente. Requiere que la aseguradora mantenga los pasivos por contratos de seguro en un balance hasta que se liquiden o cancelen, o hayan caducado, y que presente los pasivos por seguros sin compensarlos con los activos por reaseguros conexos. En particular, la aseguradora no podrá introducir ninguna de las siguientes prácticas, aunque pueda continuar usando las políticas contables que tienen que ver con ellas, que es medir los pasivos derivados de los contratos de seguro sin proceder a descontar los importes. Otra práctica que no puede realizar es medir los derechos contractuales relativos a futuras comisiones de gestión de inversiones por un importe que exceda su valor razonable, obtenido por comparación con las comisiones que actualmente cargan con participantes en el mercado por servicios similares. Y la última es utilizar políticas contables no uniformes para los pasivos por seguros de subsidiar información que ayude a los usuarios a comprender. Entonces ahí es cuando los importes que en los estados financieros de la aseguradora corresponden a los contratos de seguro pues tienen que ser muy claros, y el importe calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros que procedan de los contratos de seguro pues se tienen que emitir y tienen que ser muy claros. Ahora pues vamos a ver de qué se trata la NIF 5. Vamos a hablar sobre la NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas. ¿Cuál es el objetivo de esta NIF? El objetivo de esta NIF es especificar el tratamiento contable de los activos mantenidos para la venta, así como la presentación e información a revelar sobre las operaciones discontinuas. En particular, la NIF requiere o exige que se tengan en cuenta los siguientes puntos. Primero, los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como mantenidos para la venta sean valorados al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costos de venta, así como que cese la depreciación de dichos activos. Segundo, especifica que un activo clasificado como mantenido para la venta, así como los activos y pasivos incluidos dentro de un grupo de activos para su disposición, clasificado como mantenido para la venta, se presentan separadamente en el estado de situación financiera. Y por último, especifica que los resultados de la operación discontinua serán mostrados separadamente en el estado de resultado integral. La NIF adopta la clasificación de mantenidos para la venta. Segundo, introduce el concepto de grupo de activos para su disposición, que es un grupo de activos de los que la entidad requiere disponer, ya sea para la venta o de otro modo en un conjunto como grupo mediante una única transacción, en la que también se transfieren los pasivos asociados directamente con dichos activos.
Clasifica una operación como discontinua en la fecha en la que la operación cumple los requisitos para ser clasificada como mantenida para la venta o cuando la entidad ha dispuesto de la operación. Una entidad clasificará a un activo no corriente o a un grupo de activos para su disposición como mantenido para la venta si su importe en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta en lugar de por su uso continuado. En los activos no corrientes encontramos todo lo que es maquinaria y equipo, automóviles, terrenos, para tener clara esa parte. Ya cuando hablamos de activos corrientes es cuando estamos hablando de mercancía o deudores. Espero que las hayan entendido y que les haya gustado el tema. Y muchas gracias.